En el capítulo anterior de Robocop Rogue City, ayer nos quedamos en el Gibson Memorial, que veníamos a visitar a la agente Ann Lewis, y por lo que veo aquí nadie lleva mascarilla. ¿Por qué a mí me obligan a llevar mascarilla? ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Es porque soy metálico y enorme? ¿Es por eso? Así que nada, vamos a preguntarle al amable recepcionista a ver qué nos cuenta, a ver dónde está la agente Lewis. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Disparan a mucha gente aquí, al parecer. Vale, pues parece un buen hospital. No sé, no, a ver, no es el Monte Sinaí, pero vamos, que no está mal, como hospital está bastante bien. Y vamos a ver qué tal están cuidando a la buena a la gente Luis. Le traemos unas pastitas y unas flores para cuando se despierte. El bloque A1. Siempre me han puesto nerviosos los hospitales, la verdad. A ver, ¿quién está por aquí? Es todo muy turbio, huele a hospital, maldita sea. Odio el olor al hospital. He pasado demasiado tiempo en hospitales. ¿Qué pasa, tío? Estás aquí controlando, ¿no? Como para que no pase como en el padrino, ¿no? Que vienen a matar a la piba y... Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Es como las plantas ahora mismo. La gente Luis es como las plantas. Vale, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué le contamos, más bien? ¿Qué le contamos? Porque está ahí... Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. Oh, todo buenas noticias, amigo. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. El buen robo es la alegría personificada. Y abrió su regalo, que era la placa esa que le dejó la agente Luis, la placa de Murphy. Pobre robo. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Oh, ¿será el Nugai que está robando cadáveres? Será el Nugai, que está robando cadáveres, el tío de la morgue, para someterlos a algún tipo de proceso robótico del infierno. Ok, colega, muchas gracias, te dejo al mando. ¿Estará robando cadáveres el Nugai para convertirlo en alguna especie de robot del infierno que me quiera matar? A ver qué tenemos aquí. Admirador secreto. Admirador secreto. Kitty, no contestas. Y me moría por contarte que ese policía ha vuelto por aquí. Dejó bombones para ella y me pidió no decirle a nadie que eran de su parte. ¡Qué mono! Estoy deseando ver si sus pequeñas muestras de interés son correspondidas, aunque claro, tendrá que ser cuando ese pobre gente despierte del coma. Me parece buen tío, aunque lleva un corte de pelo espantoso. ¿Quién es el tío este? ¿Quién es el tío este? Me estoy poniendo celoso. ¿Quién eres? No hay nada por aquí que coger. Así que bajamos a la morgue. Menuda mañana más desagradable. El flashback. Flashback de Murphy. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Uf, epinefrina es jodido ya, Stand clear. Me estoy muriendo, ¿no? I think that's all we can do. Me he muerto. Ahorita sea, me he muerto. Morí en el Gibson Memorial, yo también, ¿o qué? Ok, a ver qué hay por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. No hay loot en el hospital, claro. En el hospital no hay medicina para robots. Robocop, what a surprise. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces aquí en tu despacho de la muerte? Tu siniestro despacho de la muerte. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them.
Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. Ya te digo yo. Ya They te digo didn't yo. take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Puede ser que me haya reconstruido tú. Es un médico, un médico iba a decir. Un cirujano maxilofacial especializado en mandíbulas batientes de cocainómanos y de robots. Ha sido Wendell Antonovsky el que ha robado los cadáveres. Vamos, me juego una barra metálica que ha sido Wendell, el maldito Wendell. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está el guardia? Aquí está. Vamos a ver qué nos cuenta el guardia. I've been calling you guys for the past 2 days. Se da un aire a Stan Lee, el guardia, ¿eh? What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Es totalmente Late 40s, dapper dresser. Wendell Antonovsky. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Y mira, tiene aquí montada su sala gamer el tío. Ahí mira cómo se lo pasa. Su setup. Está bien, está bien. Nada, no hay nada más por aquí. Nos piramos. A ver qué podemos encontrar por aquí. Nos vamos del hospital. Queremos irnos de la zona, sí. Efectivamente, seguramente me habré dejado algo súper importante, pero no he visto nada así a primera vista que pudiera coger. Así que vámonos del hospital y vamos a la comisaría. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Lo sé, tío. It wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Vale, a ver, evaluación de Robocop. A ver qué tal lo hemos hecho. Bastante mal, me imagino. No hemos rescatado a los rehenes. Maldita sea, otra vez han muerto los rehenes por nuestra culpa. No hemos sido suficientemente rápidos. Todos los cofres encontrados, eso está bien. El coche... No hemos... ¡Ahí va! No hemos investigado el coche patrulla. Qué rabia, tío. Nota B. Bueno, una B no está mal. 2400 puntos. Esto nos dará puntitos de habilidad. 3 puntitos disponibles de habilidad para subir. Vamos a ver si podemos ya llegar al máximo de vitalidad. Espero que sí, porque vamos a necesitarla. Así nos recuperaremos solos. Cuando llegas al nivel máximo de habilidad, pues de la habilidad de salud, pues te recuperas así. Se va recuperando la vida poco a poco, ¿sabes? Ella sola. En vez de tener que estar todo el rato tomando historias, tomando viagras para levantar el ánimo de la salud. Y vamos a ver qué tenemos por aquí en objetivos, habilidades, vitalidad. 1, 2 y 3. Perfecto, hemos llegado al máximo. Tenemos el máximo. Y en el auto 9 tenemos... Vale, guardamos las habilidades. Ok, así que nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. 2 agentes muertos y la ACP nos manda un ED 209 defectuoso. Como siempre. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. Ahí está. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Siempre sabio el sargento Reed, ¿eh? Hey, es Murphy, duro, pero es justo. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening.
Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ok, visitar la cárcel. Vale, ¿qué tenemos aquí? See you later in the briefing room. En la cárcel hay alguien abajo. Por aquí, ¿no? No, no es por aquí, no. Me he equivocado. A ver, ¿por dónde coño tenía yo que ir a la cárcel? A la cárcel que se refiere a los calabozos, básicamente. Visitemos la cárcel. Welcome back, Robo. ¿Qué pasa, chaval? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Eres un crack, chaval. You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. Shooting. Quiere disparar el Would you mind showing me how you practice at the range? Mira, ahora dentro de un rato. Dentro de un rato, sí. I'll wait at the range. Ok, tú hazte un cafecillo y me esperas por allí. Venga, chaval. Vamos a ver quién está aquí. ¡Hombre! Si es el buen Pickles. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces aquí dentro otra vez? I come here to think sometimes. The food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. Este tío nos va a ayudar siempre, este tío. Es el crack, pero morirá. On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Te buscaré, buen Pickles. Volveremos a vernos, espero. Vale, ir a las reuniones. A ver, me han dado la misión del chaval este. A ver, objetivos, práctica de tiro, ok. A ver. Hola. Tengo la reunión aquí, esta. Vale. En la sala del buen Riz. Nuevo objetivo añadido. Memoria de agente Briggs. Es este pollo, sí, he pasado justo a su lado y se ha activado. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un truco de magia. Voy a parar esto un segundo, voy a hacer las misiones secundarias y voy a volver aquí, así que... ¡Uja! Ok, pues ya estamos aquí. ¿Has visto qué truco de magia más increíble? No ha pasado nada de tiempo. Y sin embargo he hecho las misiones secundarias, que eran ir a recoger los efectos personales del buen Briggs y poner su foto ahí arriba, donde están todas las fotos de los agentes fallecidos en combate. Y también he ido a la galería de tiro con el chaval este, con Ulises, que le he intentado enseñar a disparar, pero su arma era un poco mierder, así que le he dicho que se consiga otra. Y nada, vamos a entrar en la sala de reuniones, por fin. A ver qué nos cuentan. Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. ¿Qué está pasando, tío? Joder, va la tele más grande, ¿eh? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Ojo,
Ojo, que están yendo a por la pasta. Están con dos narices, con dos... con dos enormes pelotas están atracando el banco de la OCP. Mira los rehenes como huyen. Por lo menos les han soltado a los rehenes. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Estamos de vuelta, chavales. Estamos de vuelta. Hemos vuelto a la misión. Ole, ole, mira cómo me mira, con qué envidia, el cerdo. La mítica salida de las películas del garaje me encanta, cada vez que lo veo me encanta. Queda con los bajos ahí en la parte de atrás, en el suelo, y saltan las chispillas ahí, suena ahí. Llegamos al banco del OCP. Vamos a ver qué coño está pasando aquí, joder. Están robando el banco. Vaya huevos tienen estos tíos. ¿Tú qué dices, payaso? ¿Tú quién eres? O sea, ¿pero tú quién te crees que eres, tío? They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. Spike es el líder de los moteros. What is the plan? El calvo con barba Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. ¿Cómo? Then you are going to need a new plan. Yo soy el plan, chaval. Yo soy el plan, tío. Mira nuestra periodista de confianza, nuestra reportera intrépida. La tía se va a meter dentro, ¿eh? Ole, ole, su oño moreno. La verdad es que la tía tiene huevos, hay que reconocerlo. Que los tiene bien puestos. Nuestra amiga Samantha, creo que era, ¿no? Samantha se llamaba. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. I prefer to serve justice cold. Prefiero que la venganza se sirva fría. Que es completamente distinto a lo que han puesto en los subtítulos. A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde estáis? Ah, se la han tumbado. Se la han tumbado, me la han picado. Me la han picado. No veo nada, los bichos no les veo, tío. No les veo, pero les doy. Así soy. No sé si le he matado yo, me la han picado, la verdad. 12-22, bastante mal, bastante mal. Ok, chavales. Vamos a abrir la puerta a la caballería pesada. Que vengan a echar una mano, que nunca va a venir mal hasta que se vuelvan puto locos y nos revienten la historia, pero bueno. Madre mía, menuda presencia corporal. Qué bestias son, es que son la hostia, macho. Como me toque pelearme con estos tres bichos a la vez, estoy bien jodido. O sea, estoy bien jodido como me toque pelearme con toda esta gente a la vez. A ver, chavales. Buah, se les cargan que da gusto verlos, Se les cargan que da gusto verlos a estos tíos. ¿Qué ha pasado? Me han puesto una bomba, joder. Joder, chaval. Buah, o sea... Buah, chaval, o sea, está fino esto, Bueno, venga, hala, sin dientes, los dientes.
Sin dientes los clientes. Joder, cómo estallan las cebollas. Que no deja de sorprenderme, ¿eh? Cómo estallan. O sea, es una pasada. Es una puta pasada esto. A ver. Vamos a recargarnos. Ok, atravesaré la pared que está aquí a la vista esto. No tendremos aquí ningún loot más, ¿no? ¿Podremos subir por aquí a ver nada? No, ¿no? Subimos a ver qué pasa por aquí. Un poquito de loot. Va, que le den al loot. Yo voy aquí a pelo. A pecho descubierto. Vamos, echamos abajo. A ver quién hay por ahí. No veo nada, chaval. Buah, la cabeza esa. La cabeza esa no sé si te has fijado, pero madre mía. Cómo ha reventado la cabeza. O sea, cómo ha reventado la cabeza. Hola, una ahí. Otra cabeza. Más cabezas, por favor. ¿Alguna cabeza más, por favor? ¿Alguien quiere asomar la cabeza? Por favor, la cabeza. Ahí está, ahí está. A ver, ¿dónde estáis? A ver, chavales, vamos. Adelante. Adelante, chavales. Ay, no le he dado, tío, no le he dado. Mierda, joder. Ok, estamos, chavales, vamos para allá. Seguimos. Seguimos entre el río de cadáveres. ¿Dónde están? World hard be happy, hay que ser hijos de puta. ¡Qué cabrones! Puta empresa, rollo de estas Google, ¿no? Que donde todo el mundo es feliz, les tienen ahí trabajando 20 horas al día. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios se esconde tras esta puerta? ¿Por qué nadie tiene huevos de entrar más que yo? A ver. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. Your presence here is unauthorized. ¿Quién es esta piba? So is depriving es nuestra thousands of people Samantha. of a roof over their heads, but OCP doesn't seem to mind that. Explain. Me gusta Delta Samantha. City, a heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Vale, ok. On the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. Sí, tiene razón. Seguro tiene razón. OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. Pues sí, pues sí. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Jamás te detendré, o sea, nunca en la vida. No, no, no. Puedes irte, márchate corriendo. No. Corre, corre. But if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Ok, estamos bien, Samantha, no te preocupes. Yo cargo con las culpas si te pasa algo. Si te pillan, yo diré que ha sido mi culpa. No te preocupes, soy un caballero. Soy el caballero robot. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, now take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Ok. No hay nada más por aquí de lootear, ¿no? A ver, ¿dónde está el pollo este? ¿Dónde está el pollo este? Le tendrán retenido y tendré que hacer un quick event de estos, ¿no? A ver. Agarramos esto y lo tiramos en la cabeza a esta gente. A ver. Uf, soy lentito en los quick events estos, ¿eh? I knew our founder would send his best. Menudo hijo puta eres tú también.
Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. Estoy pensando, tío, que el Becker este hijo puta... I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking Vamos, for chaval. a bomb defusing chapter in the police manual? Vamos, chaval. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Vale, lo que te decía, que yo creo que, a ver, o sea, en las cámaras de policía, lo de robar los cadáveres de hospital y tal, en las cámaras estas que se veían del tipo de seguridad, no tengo yo claro que no fuera este cabrón del Becker, ¿sabes? Porque, a ver, no queda muy claro, se ve difuminada la imagen y no se sabe si es el Wendell Antonovsky o es el puto Becker este, que es un traidor a todos, ¿sabes? El muy cerdo. Puede ser, ¿eh? Puede ser también Becker, ¿eh? Igual es una locura, pero... Two reds and blue. 4 cables, got it. Ok. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Venga, la última, a ver. Hay 4 pistas, otra arriba. With different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Y la última pista. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. Oof. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Uf, qué estrés. Okay, maybe this isn't the time, but... I have to improvise. Ay, qué joder, sí. Menuda mierda, hermano. Hemos pillado con el daltónico, no me jodas, amigo. A ver, vamos a desconectar. ¿El de arriba? No, el de arriba no, el de 12 voltios es este. El cable verde. Vale. ¿Y cuál desconectamos después, tío? Uf, qué estrés, ¿no? Qué estrés, hermano. Este de abajo, va. Este de abajo. Ok. ¡Ah! No, tío, no. Me he equivocado totalmente. Maldita sea mi suerte. Mierda, joder, por no enterarme bien de lo que me estaban diciendo. Soy gilipollas. Y ahora tengo que matar a todos otra vez. Uf, qué estrés, tío, qué estrés. Venga, que sí, estupendo. A ver, colega. Vamos a hacerlo rapidito. Buscar pistas. Qué cagada, chaval. Green, 2 reds and blue. 4 cables, got it. Ok, chaval, a ver si ahora lo hacemos bien. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Ya te he escuchado antes, maldita sea, qué equivocada más grande me he pegado. With different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Vale, y la cuarta pista, a ver si ahora a la segunda no lo hacemos como el culo. Affirmative. Okay. According to the diagram, there are 2. I will have to just remember, detach the one with the highest voltage first. Ok, vale, pues volvemos a empezar. A ver, desconectamos este, que es al parecer el de abajo. No, este no es, tío. Es que antes le he cagado bien, porque he cogido el rojo de abajo en vez del azul. Desconectamos el azul, ok. Y luego este otro, el de abajo. Ok.
Y el último... Oh, está desactivada. Muy bien. Has librado por una vez. Uf. Has librado, pero la he cagado, ¿eh? Qué mal, tío. Me he cagado de todo cagar. Just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. No, pues este hijo puta seguro que es el de los cadáveres, ¿eh? Y no tanto Antonovsky. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Este es un hijo puta, pero de cuidado, ¿eh? Espero que no haya nada. Está vacío. Lo han robado todo de los tíos, ¿eh? What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Le van a acusar por estafa como a Madoff. Back with the money in the next... We'll leave it. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Nos vamos a los túneles, que es donde está la fiesta. Ok, pues lo vamos a dejar aquí, en la entrada de los túneles, yo creo. Es un buen momento para dejarlo. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el capítulo siguiente. ¡Hala! ¡A jugar a la pala! Venga, chao, chao.